muy interesante. Está en línea Cristian Duré, es médico argentino, radicado en Suecia. Él ha estado bueno, hablando reiteradamente con diversos medios. Cristian, buen día. Desde ya muy agradecido que hayas aceptado estos momentos de conversación con nosotros. Sí, ¿qué tal? Buen día para ustedes, buenas tardes desde acá. ¿En qué lugar de Suecia estás, Cristian? Bueno, estoy en Estocolmo Estás en y Estocolmo. justamente ahora en el trabajo, así que Estás en el trabajo. Bueno, vamos a tratar de ser lo sí, más breve posible. no, tranquilo. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es la vida hoy en Estocolmo? ¿Cómo ha sido la vida desde que la Organización Mundial de la Salud dijo de no pasa nada a estamos en pandemia? Bueno, a ver, la pandemia, o lo que la Organización Mundial de la Salud llama como pandemia, empezó en marzo y Suecia, como es conocido públicamente, adoptó una estrategia muy diferente a la mayoría de los países. Suecia de por sí nunca tuvo ningún tipo de encerramiento o de cuarentena, por así llamarlo. Las personas, los alumnos o los niños siempre fueron a las escuelas, las personas siempre anduvieron sin barbijo en la calle, sino que la estrategia estuvo más que nada basada en reforzar la salud pública, reforzar los hospitales y apuntar a que las personas creen su propia inmunidad, ¿no? Exponiéndose a este virus. Y la vida sigue hoy en día como casi normalmente, por así decirlo. Las personas siempre pudieron ir a trabajar bueno, mis niños siempre estuvieron en las escuelas, yo siempre estuve trabajando. Ujú. Bueno, y es estar siempre trabajando, porque una de las cuestiones muy importantes, esto lo vivimos en Argentina, lo vivimos acá en Mar del Plata, lo veo como una cuestión que se ha dado mucho en España y en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos, aparece el tema de la situación de contagio que puede hasta llevar al fallecimiento al personal de salud. ¿Cómo es la situación en el trabajo de ustedes allí? No, bueno, nosotros, a ver, nosotros siempre tuvimos buena protección. Si bien la protección no la exageramos, sino que y no conozco mucho personal de salud y no es tan conocido mucho personal de salud que fue afectado de manera que la vida, o sea, que murió por COVID. Al contrario, nosotros seguimos trabajando casi como siempre. Ujú. También tengamos en cuenta que desde hace más de un mes que yo ya no veo ningún paciente con COVID y la mortalidad en Suecia por COVID hoy en día es casi inexistente. Hoy se reportaron 2 casos de pacientes que murieron con un COVID positivo, ¿no? No significa que hayan muerto de COVID, pero sí les dio el testeo positivo. Bueno, Entonces, la mortalidad en Suecia está casi erradicada por COVID. ujú. Ahí tocaste un punto central, ¿no? Yo con respecto de las cifras, no solo en Argentina, sino en otros lugares, digo, en algún momento se podrá establecer si las personas murieron con COVID o fallecieron por COVID. Es una distinción, entiendo, muy finita. No sé si es posible poder desnudarla, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, a través de esta pandemia se está haciendo el testeo a la mayoría de las personas que fallecen, ¿no? Ujú. Pero muchas veces, incluso nos pasó a nosotros, es obvio que la muerte no fue por la infección primaria de COVID, ¿no? Tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes que mueren por COVID, no solamente acá en Suecia, sino en todo el mundo, fallecen porque la mayoría que fallecen tienen un problema de base, tienen una enfermedad, son ancianos. Ujú. Y al hacer un testeo positivo no significa que justamente fue la infección por el virus que lo mató, ¿no? Ujú. Ese es un error justamente ese es uno de los principales errores al hablar de mortalidad por COVID, cuando lo que estamos hablando es que muchos muertos tienen un resultado positivo, pero no significa que murieron por COVID. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión que por lo menos acá intentamos exponer, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, falleció con COVID y vos miras las edades de las personas, ahora por lo menos en Argentina están diciendo, bueno, había una situación previa o había situaciones prevalentes, etcétera, etcétera. Pero no me parece que la información esté buena, porque además lo que se ha generado, por lo menos aquí entre nosotros es evidente, es una situación de miedo que ha derivado en la conculcación de derechos constitucionales y civiles, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, la estrategia de Argentina
Y esto es algo que yo ya lo vengo diciendo por varios medios Sí. y colegas míos argentinos lo refuerzan. La estrategia ya es equivocada de por sí. El encerramiento que Argentina está llevando adelante, el privar a los niños de ir a las escuelas, solamente acarrea más muertes. Si no, miremos cómo la curva de mortalidad en Argentina va aumentando, ¿no? O sea, una estrategia que da los resultados que está dando los resultados de Argentina hoy en día, es obvio que no funciona. Y lo más importante, Argentina no está teniendo en cuenta la mortalidad a largo plazo, porque el encerramiento, la pobreza, el aumento de la pobreza está llevando a un aumento de mortalidad, ¿no? No solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Claro. Bueno, justamente voy a hablar de dos países europeos, de Francia y de España, donde aparecen hoy situaciones de enorme tensión, de encerramientos, también en Inglaterra. Uno de los puntos centrales, siguiendo la información, es que los principales puntos de difusión y contagio son lugares de barriadas pobres con familias numerosas viviendo hacinadas, ¿no? Hola, ¿lo habremos perdido? Fíjate, a ver. Fíjate porque esto sí lo quiero completar, no quiero que me quede por partes la conversación. Interesante con Cristian Duré, médico argentino, chaqueño, que era médico emergentólogo en gendarmería, contrajo matrimonio, estaba en pareja, contrajo matrimonio con una ciudadana sueca. En un momento determinado, su esposa le plantea, bueno, quiero ir a vivir a mi país, se va a vivir a su país. Él viene contando y relatando esta cuestión que estamos desarrollando ahora. Yo vengo siguiéndolo y a mí me llamó mucho la atención, y justamente por eso ya repusimos. Cristian, habíamos perdido la comunicación. Bueno, Sí, sí. yo te decía al momento que se cortó que mirando lo que está ocurriendo Sí. en Francia, en España y en Inglaterra, uno de los factores relevantes que aparece es familias pobres viviendo hacinadas, ¿no? Con poco espacio. Y el pasado viernes la canciller Merkel recomendaba a los alemanes airear, ventilar los hogares, aún en el frío que comienza a hacer allí en Europa, como un método de limpiar el coronavirus. Sí, sí, la verdad que, bueno, cada país adopta sus propias estrategias. Nosotros no tenemos esa recomendación. Y bueno, y Suecia es un país más frío que Alemania, ¿no? Sí, claro. Pero las recomendaciones que sí tenemos es que si una persona se infecta, y ahora estamos hablando de infectados, de personas que, no solamente que personas que testean positivos, sino personas que tienen síntomas, que es diferente, ¿no? Una cosa es ser el portador del virus y otra cosa es estar infectado por el virus. Y entonces se recomienda a las personas que viven con esa persona quedarse en la casa, pero solamente personas adultas. A los niños se les recomienda ir siempre a las escuelas, al menos que el niño tenga síntomas. O sea que son estrategias que cada país está llevando adelante. Claro. Entendiendo esto que vos... España, Inglaterra. Sí, Sí. sí. Entendiendo esto que vos decías, ¿no? De la cuestión al respecto de la respuesta del sistema de salud en Suecia. También vi que has planteado que los médicos en Suecia ganan más que los políticos. Sí, bueno, a ver, eso es algo que es solamente ponerlo en un buscador de internet y sale a la luz, ¿no? En Suecia, el político, Suecia es un país que premia mucho el mérito. Si el político no tiene el grado académico que tiene un médico, el político no gana el dinero que gana un médico. En mi caso, por ejemplo, es bastante común que yo gane mucho más que varios de los políticos, justamente por mi grado académico, a diferencia de sus grados académicos, ¿no? Y llevámonos a tiempo de pandemia. Suecia hizo sus cálculos de riesgo. Suecia vio que se podría, en el peor de los casos, llegar a necesitar un hospital nuevo, entonces construyeron un hospital nuevo con 300 camas de terapia intensiva. Y para poder tener personas que quieran trabajar en ese hospital, habían ofrecido, en mi caso, me ofrecieron 4 veces más mi sueldo para que tome horas extra en ese hospital, ¿no?
Gracias a Dios nunca se lo usó y ya el hospital está desmantelado, pero y eso es algo que yo avisaba o que yo levanto la voz en Argentina, porque muchos de mis colegas son mal pagos en Argentina. Yo hablé en estas 2 o 3 semanas, hablé con colegas de todo el país, desde Villa Ángela, Chaco, hasta Tierra del Fuego. Y el común denominador es que no cobran bien en la salud pública. No, ni hablar. Y entonces yo pensaba, si este es el tiempo de pandemia, ¿no es hora de que los médicos ganen por primera vez en sus vidas en Argentina bien, ¿no? Que se le aumente el sueldo como se debería aumentar al personal de salud? Y yo proponía, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué el político gana 4 veces más que un médico especialista? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es en tiempo de pandemia incluso, no? Ahora el foco debería estar concentrado en las personas que hacen frente a esta pandemia, y no en el político. Mira, yo pero bueno, son opiniones personales. No, pero son registros de sentido común. Te quiero decir que desde aquí, en el primer momento, yo sigo mucho estos temas de mucho tiempo. Hoy un cirujano premiado por la Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina por prestar servicios en el Hospital Regional de Mar del Plata cobra 62.000 pesos por mes. Lo cual el cirujano premiado por la Academia Argentina cobra yo diría casi 6 veces menos que yo. Claro. Y yo no quiero saber cuánto cobrará un político. No, ni hablar, estamos hablando de 200, 300 para arriba, más contratos y demás. Quiero cerrar con esto. Una de tus expresiones que más me impactó fue: un médico infectólogo que no tenga formación en estadística, investigación y matemática no es una persona capacitada para llevar adelante una cuarentena. Sí, lo afirmo, y es así. A ver, cuando uno toma las decisiones en una estrategia como por ejemplo el encerrar a la población, ¿no? Esas decisiones no se deberían tomar basadas en la clínica médica. El infectólogo es una persona que tiene conocimientos de clínica médica. El infectólogo sabe qué síntomas y signos tiene un paciente, qué tipo de tratamiento hay que darle al paciente. Pero para tomar las decisiones del encerramiento, por ejemplo, la persona debería tener un conocimiento de estadística, de inmunología, de matemáticas, sobre todo, porque hay que hacer cálculos matemáticos de riesgo avanzados, ¿no? Y yo le sumaría experiencia internacional. Si Argentina no tiene personas que manejen esta estrategia con experiencia internacional, yo creo que ahí hay una falla, porque hoy en día los países, hay que reconocer qué tipo de país está llevando a cabo estrategias que funcionan. Yo pongo el ejemplo sueco. O sea, Suecia es un ejemplo de éxito, ¿no? Teniendo en cuenta que Suecia, sin encerramiento, llevando a los chicos a la calle, a las escuelas, sin haber afectado su economía de manera significativa, Suecia ya llevó las muertes a casi 0. Entonces, una persona que no tiene un conocimiento internacional, yo hablo de doctorados, de posgrados, no son las personas que deberían estar aconsejando en este momento, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué estadísticos? Porque lo bueno es que sea médico, pero el médico ese debería tener formación en estadística, en matemáticas y posgrados internacionales, y esa es siempre mi recomendación, ¿no? Acá hay que poner los más preparados y no los más políticos. Es más, si vos pones políticos a tomar decisiones, por más que tengan la mejor intención, que yo quiero creer que tienen la mejor intención del mundo, van a tomar decisiones erróneas. Es como poner a un político a operar a un paciente, ¿no? Sí, sobre todo cuando pones personas, esto es una percepción de lo que yo he visto aquí, en donde desde sus propias aprehensiones han construido un escenario que mucho tiene que ver con lo que nos ha estado ocurriendo. Te deseo un muy buen día y una muy buena vida allí en Suecia, Cristian. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, muy amable. No, muy amable, estoy a su servicio y cuando quieran. Bueno, gracias. Cristian Duré, argentino, médico, chaqueño, digamos, a mi criterio, expresándonos un soplo de aire fresco en el sentido
de la lógica al respecto de lo que ocurre.